Miriam, buenas tardes. Una de las temáticas que yo investigo aquí en el CEDUA desde hace algunos años tiene que ver con salud y con los comportamientos reproductivos de la población masculina. Y yo pensé mucho en cómo planteárselos porque mis queridos colegas, hombres y mujeres demógrafos y demógrafas, desde hace muchos años estamos dedicados a investigar migración, mortalidad y fecundidad. Y curiosamente las investigaciones sobre mortalidad y migración pueden hacerse para toda la población o pueden hacerse dependiendo del sexo de la persona. Se puede hablar de mortalidad de las mujeres, mortalidad de los hombres, igual que en migración. Pero el pequeño problema, y creo que sigue siendo un reto académico, es que cuando se habla de reproducción, de fecundidad o de natalidad, como la gente prefiera nombrarlo, tiende a hablarse básicamente de las mujeres. Aunque parezca broma, pareciera que los hijos son solamente hijos de su madre, y en el mejor de los sentidos académicos, ¿no? Porque poco se trabaja sobre la fecundidad o los comportamientos reproductivos de la población masculina. Los indicadores de fecundidad dominantes de hace muchos años, de hace varias generaciones, se centran en medir cuántos hijos, cuántos embarazos tienen ellas. Pero es muy poco frecuente que se investigue cómo se reproducen ellos. Más bien se investiga y se habla de manera indirecta. Ellos influyen en la fecundidad de ellas. Pero es muy poco el trabajo que hable de fecundidad de ellos o de los comportamientos reproductivos de ellos. Y eso tiene muchas consecuencias para una temática que me invitaban a comentar, que son las políticas públicas. Cuando las personas gobernantes tienden como a establecer criterios o prioridades de cómo influir en la reproducción de las personas, se influye sobre quien se reproduce. Y si las disciplinas, no únicamente la demografía, sino la medicina, por ejemplo, han venido hablando de las mujeres como los seres reproductivos. Cuando se quiere regular la fecundidad, se pretende regular el cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, porque al final de cuentas repercute en la reproducción de las mujeres. Irónicamente, eso repercute más dañinamente en violaciones a los derechos reproductivos de ellas. No es que yo quiera democratizar la violación a los derechos reproductivos, pero de repente, por este tipo de antecedentes, desde que yo entré al CEDUA hace ya 3 décadas, yo vengo de la filosofía. Entonces empecé a pensar por qué se centran solamente en las mujeres. Y no únicamente es un criterio como de ejercicio del poder, aunque incide en ejercicios del poder. Traté de pensarlo desde el lenguaje, cómo nombrar las experiencias reproductivas de la población masculina. Entonces, lo primero que empecé a hacer era proponer mediciones de la fecundidad de ellos. Y mucha gente me decía, es que eso es muy complicado, porque ellos no se embarazan. Y yo decía, pero la demografía tiene una experiencia larga en mediciones indirectas de eventos o procesos que son complicados de medir. Lo que falta, y sigue faltando 30 años después, es interés teórico por entender la fecundidad y la reproducción de los hombres. Pero como no me voy a esperar a que la demografía haga esto, yo lo que he venido aportando es términos nuevos para pensar a los hombres, ¿no? Por ejemplo, salud reproductiva de los hombres. Por ejemplo, derechos reproductivos de los hombres. Cuando yo hablo de salud reproductiva de los hombres, hay gente que se identifica. Cuando hablo de derechos reproductivos de los hombres, hay colegas que se distancian porque temen que va a ser como en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, como si fueran incompatibles unos y otros. Y uno de los grandes sociólogos franceses, Michel Foucault, decía, uno tiene derechos y tiene legitimidad para demandar derechos cuando reconoce los derechos de la otra persona con quien interactúa. Entonces yo creo que si se reconocieran derechos reproductivos para los hombres en términos relacionales con los derechos reproductivos de las mujeres, tendríamos muchos avances y las políticas públicas serían mucho más incluyentes. Ahora, no me quedo en eso. Yo trabajo mucho salud de los hombres, pero mucha gente da por hecho que la esperanza de vida de los hombres es obvio que debe ser menor que la de las mujeres, porque así dicen las estadísticas. Pero cuando uno analiza las causas, uno descubre
que muchas de las muertes de hombres, sobre todo en edades jóvenes y adultos jóvenes, tienen que ver con sus aprendizajes de género. No se mueren tanto por enfermedades como por consecuencia de cómo aprendieron a ser hombres, temerarios, omisos en el cuidado, y no lo estoy generalizando, pero hay muchos casos que se mueren por ese tipo de situaciones. Entonces, cuando yo trabajo comportamientos reproductivos vinculado con salud, me llama mucho la atención que en la Secretaría de Salud, donde trabajé hace algunos años, se hablaba en los 90s de maternidad sin riesgos. Y poco a poco se fue cambiando para no patologizar la maternidad. Y se dijo, mejor hablemos de maternidad segura. Y al empezar este milenio, este siglo, se dijo, mejor hablemos de salud materna para evitar y disminuir la mortalidad materna. ¿Sí? Y entonces en mis sociedades filosóficas yo dije, ¿y qué no habrá salud paterna? ¿No habrá hombres que se mueren por cómo viven su paternidad? Y entonces una propuesta que vamos avanzando con algunos estudiantes y colegas es trabajar mortalidad paterna. Es decir, de qué se mueren los progenitores. Pero incluso cuando yo lo dialogo con queridas colegas académicas, algunas de ellas feministas, me dicen, Juan Guillermo, pero los hombres no se mueren en el embarazo y el parto, como las mujeres. Le dije, no, pero ¿quién dijo que eso es mortalidad materna? Aunque lo diga la OMS, eso es mortalidad por embarazo o parto. La maternidad es mucho más que el embarazo y el parto. Y entonces, ahí aparece otra categoría que hemos venido trabajando, que mete ruido. El embarazo se usa como adjetivo, no como experiencia de vida. Cuando sale una prueba positiva de embarazo, las mujeres llegan a decir, y los hombres decimos de las mujeres, está embarazada. Y al decir está embarazada, porque físicamente se desarrolla el embarazo en su cuerpo, como que el coautor del embarazo desaparece. Y entonces uno dice, ¿por qué no mejor le cambiamos el escenario? Y aunque se diga en muchos idiomas como adjetivo, ¿por qué no mejor hablamos de que una mujer, al dar positivo el embarazo, en la prueba de embarazo, pueda decir, estoy viviendo un embarazo? Y el sujeto coautor del mismo podría decir, en parejas heterosexuales, yo también lo estoy viviendo, solamente que con diferencias fisiológicas. Entonces, uno de los avances que tratamos de desarrollar ahora, teóricamente, es qué significa el cuerpo paterno. Porque regularmente se habla de cuerpo materno. ¿Qué significa que el hombre nombre sus experiencias reproductivas? ¿Eh? Los filósofos del lenguaje decimos que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. ¿Por qué no nombramos para reconocer que sí existe? Porque si nombráramos las experiencias reproductivas de los hombres, ayudándonos de la salud reproductiva, de los derechos reproductivos, de la mortalidad y salud paternas, yo tengo la impresión que se potenciarían políticas públicas mucho más asertivas e incluyentes de los hombres y más equitativas para las mujeres. Por ejemplo, para concluir, porque no quiero robarme demasiado tiempo, una cosa que se me hace muy interesante y muy preocupante es que en México todavía es muy limitado el acceso de los hombres a la experiencia del parto. A pesar de que la psicología ha demostrado que la experiencia de estar en el parto de un hijo o una hija genera vínculos que disminuyen la probabilidad de abandono y de violencia. Sin embargo, en México, en las instituciones de gobierno, solamente se permite la entrada de un hombre si la compañera lo decide, pero por un argumento de evitar violencia obstétrica. Sin embargo, habiendo tenido 2 hijos y habiendo estado muy cerca de sus procesos vitales, yo digo, tampoco, a mí me preocupa que no veo a hombres peleando por estar en el parto, peleando por esa experiencia. Entonces yo digo entre serio y en broma, ¿por qué no hacemos un portazo en la sala de partos? Pero no tan violenta como cuando uno va a un concierto de rock, ¿no? Sino un portazo simbólico, un portazo teórico. Y creo que eso alimentaría profundamente la diversidad de experiencias de política pública y de experiencias reproductivas más equitativas y sobre todo más lúdicas, que es aquello por lo que yo trabajo.